Hola a todos, soy Edgar Vargas. Como director de la Fundación Música por Colombia, me siento muy contento de poder compartir este espacio de no solamente de información, sino de aprendizaje sobre un tema que ya no puede ser de los demás. Es el tema del medio ambiente, del cuidado ambiental. Este es un tema que nos atañe a todos, que nos corresponde a todos comprender, hacer conciencia de él y asumirlo desde una perspectiva individual, pero que contribuya al mejoramiento colectivo de acciones que realmente protejan y ayuden a hacer viable esa transformación ambiental que tanto necesitamos con urgencia toda la humanidad, toda la humanidad. Desde nuestra política ambiental, la Fundación Música por Colombia quiere contribuir con esta serie de 9 programas que van a tocar sobre las 9 plagas ambientales. Para hacerlo de manera seria y hacerlo de manera consciente y creativa, hemos invitado a 2 expertos. La primera invitada es Luz Estela Vargas, una especialista de la Universidad del Externado en Responsabilidad Social Empresarial, y que desde su amplia experiencia y óptica nos va a permitir entender y comprender soluciones y los problemas que vienen como consecuencia de estas 9 plagas. El segundo invitado es el doctor Samuel Prada, que es especialista también en ingeniería ambiental, pero es abogado, es comunicador social y es una persona que vive la experiencia de la naturaleza todo el tiempo a través también de su oficio como agricultor durante muchísimos años, y que conoce muy bien el Estado colombiano y las decisiones que tienen que tomarse desde allá, desde esa perspectiva política pública, y que a veces para todas las personas comunes y corrientes nos cuesta trabajo entender. Entonces, vamos a avanzar con las 9 plagas. Empezamos por superpoblación. Comencemos con la pregunta central de este tema. ¿Qué es la superpoblación? ¿De qué se trata este asunto? Sobrepoblación, desde la perspectiva ambiental, corresponde a un exceso de individuos en un espacio geográfico específico para el cual los recursos naturales son capaces de soportar la vida en condiciones de calidad de esos mismos individuos. Desde esa misma perspectiva, algunos ejemplos. En ganadería extensiva, por ejemplo, técnicamente se tiene claro que en una hectárea de tierra, en ese espacio de tierra, con los recursos agua, suelo, alimento disponibles, se pueden sostener 2 individuos bovinos, dos vacas o 2 novillos, o en fin, 2 animales, en condiciones absolutamente sostenibles. Si yo supero ese número de animales, lo que me va a pasar en el corto plazo es que se me empiezan a agotar los recursos naturales, porque no alcanzan para todos, y empiezo a deteriorar el suelo, empieza a haber escasez de alimento, empieza a haber escasez de agua. Al final tengo problemas de orden sanitario, enfermedades en los animales, hambruna, y cualquiera de esas razones va a extinguir a esos animales. En los vegetales o en las plantas pasa algo muy parecido. Si observamos con claridad, por ejemplo, un bosque, nos damos cuenta que al interior del bosque hay una competencia espantosa por la luz y por el aire. Como allá no hay un orden específico técnicamente, sino es natural, pues los árboles compiten por la luz y por el aire, al punto que unos se matan con otros para que ese espacio de suelo sea capaz de sostener al individuo que está peleando. En agricultura también manejamos técnicamente densidades de población de árboles. Si calculamos que un árbol de cítricos, por ejemplo, vive lógicamente en distancias de 6 metros uno con otro, y llego a asombrarlo a 3 metros, pues la competencia por la luz, por el agua, por el aire, va a generarme en el tiempo enfermedades de orden sanitario, mucha oscuridad en el territorio, problemas con las mismas frutas, y al final voy a obtener un cultivo que se muere a sí mismo, se mata, el ambiente lo termina matando, lo termina eliminando. Los humanos, que no somos, faltaba más la excepción, somos apenas seres vivos que compartimos con los demás seres vivos el planeta, pues también tenemos un límite. El planeta tiene una capacidad establecida que en el 1974 se determinó entre el 74 y el 80 más o menos en 4.500 millones de habitantes. Hoy somos más de 8.000 o 8.000 y un poco más de millones de habitantes. Hoy estamos en sobrepoblación. Hoy el planeta, la especie humana,
ha superado ese número que se tenía establecido, es capaz de sostener el planeta. Luego nos hemos puesto en un grado de vulnerabilidad muy alto. De eso se trata sobrepoblación o superpoblación. Un tema como este siempre va a traer interrogantes y nos va a generar cuestionamientos importantes para poder precisamente ir aclarando dentro de cada uno de nosotros qué es lo que está pasando. Por eso queremos preguntarle a nosotros especialistas qué tanto ha crecido la población mundial en los últimos años, cómo ha sido ese crecimiento y por qué tanta urgencia, por qué es tan grave el asunto. La población mundial viene creciendo a un ritmo acelerado. Aumentamos todos los días, especialmente en los últimos 200 años de la humanidad. Observemos la gráfica que aparece en este momento en la pantalla para explicarles mejor el tema. Empecemos de acuerdo a la gráfica por el año 1 de nuestra era. La gráfica nos muestra que en ese momento, año 1, la población del planeta escasamente llegaba a los 250 millones de habitantes. Durante los siguientes años, nuestro crecimiento fue realmente muy lento, no hubo grandes variaciones, por eso no aparecen estos años aquí reflejados. Pero continuando con la gráfica, hacemos nuestra siguiente parada en el año 1650, donde por primera vez la población mundial se duplicó y alcanzó los 500 millones de habitantes. Pero observemos bien que para ese aumento se necesitaron 1650 años. 150 años después, es decir, por la época de la Revolución Industrial, la población alcanzó en ese momento los 1.000 millones de habitantes. Y es a partir de esta época, Revolución Industrial, cuando el crecimiento de la población se empieza a disparar en todo el mundo por múltiples factores. Tanto así que si observamos la gráfica, a principios del siglo XX, en 1900, cuando solo habían pasado 100 años, de 1.000 millones de habitantes pasamos a ser 2.000 millones de habitantes. O sea, duplicamos la población nuevamente. Y en el año 2000 fue cuando realmente dimos ese gran salto. Solo habían pasado 100 años y ya no duplicamos la población, sino que la triplicamos. De 2.000 millones pasamos a 6.000 millones de habitantes. De acuerdo a las últimas proyecciones de las Naciones Unidas, el próximo 15 de noviembre de 2022 será el día teórico en que la población mundial alcanzará los 8.000 millones de habitantes. Entonces, vemos cómo el crecimiento ha sido exponencial. Y si la tendencia continúa, para finales de siglo seremos 11.000 millones de personas en la Tierra. Debemos entender entonces no solo que crecemos todos los días, sino que este crecimiento representa un reto grandísimo para lograr un desarrollo sostenible en donde pueda haber equilibrio entre las tres condiciones económicas, sociales y ambientales de las personas y el planeta. A continuación los invito para que disfrutemos una parte de un video. Es un video muy creativo realizado por una organización que se llama Population Education. Este video tiene como propósito sensibilizar, generar conciencia sobre el crecimiento de la población desde el año 1 de nuestra era hasta el año 2050 y nos lleva a sentir cómo se acelera el impacto de la población sobre el planeta. Disfrutemos del video entonces.
vale la pena reflexionar aquí cuáles han sido las causas de la sobrepoblación. Encontremos un poco más en detalle qué ha causado este fenómeno tan impactante para la humanidad. Causas de sobrepoblación, yo realmente pienso que la fundamental es ignorancia, desconocimiento. La humanidad se perdió en el camino en algún momento, o más bien desde el principio vivimos un poco perdidos en el camino por una concepción en donde se privilegió el humano por encima de las demás especies. Se consideró que el humano pues dominaba todas las especies y tenía el derecho de dominarlas sin ningún tipo de control, y se alimentó ese ego permanente del humano sobre todas las especies. Lo alimentaron las religiones, la política, todas las condiciones que finalmente llevan a los seres humanos a despistarse. Fíjense que la cantidad de humanos que soporta el planeta se superó en los 70, estaba más o menos sobre 4.000 millones de habitantes, ya en el 74 estábamos pasando a los 4.500 millones, y solo hasta el 90, es decir, más o menos 16 años después de haber superado el límite de los humanos en términos de capacidad de sostenimiento del planeta Tierra, empezamos a hablar de sostenibilidad. Luego ignoramos este tema durante muchos años, tantos que incluso 16 años después de haber iniciado la sobrepoblación, hasta ahora lo advertimos, en los 90. Lo que sugiere que por allá, 10 años después de haber hecho esa primera advertencia de la sostenibilidad, el mundo empieza a tomar acciones reales. O sea que cuando ya empezamos a tomar acciones reales, la cosa está a niveles críticos. Pero no es de sorprender, la humanidad generalmente ha actuado de esa manera, solo cuando está ya en amenaza crítica es que reacciona. Pero esa causa tal vez central, esa centralidad en el humano durante todas esas centurias, es la que nos mantuvo alejados de advertir que íbamos a superar la capacidad que tenía de recursos naturales el planeta para nuestra propia sostenibilidad. Ahora nos queda entender que hay que superar esa causa, es decir, hay que superar esa ignorancia para volver o por lo menos para mirar cómo tratamos de resolver este problema sobre el cual estamos todos los humanos inmersos. Podríamos decir que muchas causas han provocado la sobrepoblación, todas generadas por nosotros mismos. Yo voy a mencionar aquí 4. El aumento de la población como primera causa, el descenso de la tasa de mortalidad como una segunda causa, el aumento de la esperanza de vida y por último vamos a hablar de la migración. La primera causa pareciera, yo sé que es una consecuencia, pero no, es una causa de la sobrepoblación o superpoblación y es el aumento sin control de la población. No se trata solamente de que la población crezca o aumente, sino que este crecimiento tan alto y descontrolado lleve a que los recursos que se consumen sean muchísimos más y por lo tanto el impacto en el medio es cada vez mayor. De modo que por el aumento sin control de la población estamos usando o gastando los recursos biológicos más rápido de lo que la Tierra los puede producir. Y cuando hablo de recursos biológicos me refiero a alimentos, me refiero a agua, aire, energía, en fin. A ese desbalance se le conoce hoy con el nombre de sobregiro y es calculado por una ONG, la Red Global de Huella Ecológica, compuesta por un grupo de expertos con sede en Estados Unidos, Bélgica y Suiza. Ellos desarrollaron una herramienta a través de la cual estos expertos miden la cantidad de recursos que tenemos, la cantidad que usamos versus el número de habitantes y así realizan un cálculo para determinar el día específico de cada año en que se estima que la humanidad ha consumido todos los recursos del planeta que se pueden regenerar en un año. A ese día es el que se le llama el día del sobregiro del planeta. La pregunta que me surge en este instante es si podemos conocer la fecha exacta de ese día del sobregiro. Es tan interesante el tema que merece esa precisión. Claro que sí, vamos a conocer esas fechas y para facilitar la explicación, miremos la gráfica que aparece en la pantalla en este momento. Empecemos por ubicarnos en la parte inferior izquierda de la gráfica. El primer punto rojo
marca el 30 de diciembre del año 1970. Eso significa que el día del sobregiro ese año fue el 30 de diciembre, es decir, que hasta 1970 estábamos a la par con el planeta. Consumíamos lo que el planeta podía regenerar en el mismo año. Y en ese momento éramos 3.600 millones de personas. Ahora observemos el año 1975. En ese momento éramos 4.000 millones de habitantes. El día del sobregiro, que está marcado con el punto rojo, fue el 30 de noviembre. 10 años después, en 1985, con 4.800 millones de habitantes, el día del sobregiro está marcado el 30 de octubre. Y si vemos en 1995 y en 2005, el día avanzó al 30 de septiembre y 30 de agosto respectivamente. En la medida que pasan los años, el sobregiro continúa creciendo. Mientras más cercano al inicio del año sea esta fecha, quiere decir que los recursos que se utilizan son mayores y entonces eso nos lleva a alcanzar antes el déficit ecológico. Ahora miremos qué pasó en el año 2019. Ese año, pues la tendencia continuó y el sobregiro fue el 26 de julio. Ahí lo ven ustedes marcado con el puntico rojo. Pero, comparado con el año siguiente, 2020, donde se esperaba que la tendencia siguiera en aumento, como venía ocurriendo, en ese año, como consecuencia del confinamiento para evitar la expansión del coronavirus, es decir, todos en casa, encerrados, el día del sobregiro fue el 22 de agosto. Retrocedió 3 semanas, a pesar de que el número de habitantes crecía, porque éramos 7.700 millones. El impacto fue menor porque hubo una gran reducción en el uso de combustibles fósiles para el transporte, porque disminuyeron las emisiones de CO2 al cerrar las empresas o industrias. También hubo menos deforestación, menos contaminación, en fin. Todo contribuyó a mejorar la huella en el planeta porque los humanos estuvimos literalmente confinados. Este año, ya nuevamente en la normalidad, fíjense cómo el día del sobregiro vuelve a aumentar y fue el pasado 28 de julio. Así las cosas, de acuerdo a la Red Global de Huella Ecológica que realiza estos estudios, la humanidad necesita 1.75 planetas para satisfacer su ritmo de consumo. Definitivamente, a mayor población, mayor consumo, mayor huella ecológica y por tanto mayor es el impacto ambiental. En este momento me gustaría que Luz Estela nos aclarara de qué se trata el tema del descenso de la tasa de mortalidad y el crecimiento de la expectativa de vida o de la esperanza de vida. ¿Cómo influye esto en este fenómeno de la superpoblación y cuál es el concepto técnico realmente para poder tener una visión más amplia? Estos son dos conceptos diferentes, pero directamente relacionados, y vamos a ver por qué. Hablemos primero del descenso de la tasa de mortalidad, que es la segunda consecuencia de la superpoblación sobre la cual estamos hablando hoy. Resulta que con la revolución industrial vino también la revolución, los avances en muchos aspectos como medicina, ciencia, industria, tecnología, comunicaciones. Todos estos avances originaron a partir de esa época y hasta hoy la invención de las vacunas, el descubrimiento de la penicilina, la prevención y el tratamiento de enfermedades como la malaria, el paludismo, el VIH, el mismo COVID actualmente, pero también un mayor cubrimiento en la atención médica, mejor calidad en la alimentación, mejoramos también nuestros hábitos de higiene, aumentó el cubrimiento en servicios públicos, tenemos agua potable y todo esto por supuesto que ha contribuido no solo a que millones de vidas de niños y de adultos en el mundo se hayan salvado, sino además a que el número de muertes anuales sea menor. De acuerdo a estimaciones de la UNICEF, cerca de 370.000 niños nacen al día en el mundo. Y si comparamos con las cifras de defunciones, pues aproximadamente mueren 115.000 personas al día, entonces vemos que la población mundial, a pesar de la cifra de muertes, crece sustancialmente en cerca de 255.000 personas cada 24 horas.
porque son más los nacimientos que los fallecimientos, es decir, la tasa de muerte o mortalidad ha descendido. Ahora, en cuanto al aumento de esperanza de vida, que es la tercera causa de la sobrepoblación, se relaciona con la anterior porque significa que las personas duramos más, vivimos más años por los mismos factores de los que hablamos anteriormente. De acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, en 1990 la esperanza de vida era de 65 años y pasó en 2020 a 73 años. Se espera que para el 2050 aumente hasta los 77. Ahora, estas son cifras promedio globales a nivel mundial, porque si analizáramos país por país o región por región, encontraríamos que de acuerdo a sus condiciones particulares de ese país o región, será la esperanza de vida de las personas. Es decir, que la esperanza de vida difiere en función del lugar de nacimiento. No es lo mismo la esperanza de vida para un niño nacido en África subsahariana, que hoy es de 50 años, que para un niño nacido en Noruega, donde la esperanza de vida alcanza hoy los 83 años por las condiciones y circunstancias de vida tan diferentes en las dos regiones. En Colombia, por ejemplo, estamos en 77 años, nuestra esperanza de vida. De modo que para concluir y responder a la pregunta de cuál es la diferencia entre descenso de la tasa de mortalidad y aumento de esperanza de vida, podríamos decir simplemente que la primera se refiere a que hoy hay menos muertes en el mundo y la segunda a que hoy las personas vivimos más años y por lo tanto ambas contribuyen a la sobrepoblación mundial. Entonces nos vemos obligados a pensar en otro de los aspectos de la superpoblación. ¿Qué es la migración? Esta es una pregunta que tenemos que escuchar con atención su respuesta para poder ubicarnos en el centro del problema. ¿Qué es la migración? Vamos a hablar ahora de migración, como la cuarta causa de la sobrepoblación, porque en algunos países y zonas el impacto de la migración con respecto a cambios poblacionales es realmente significativo. Y existen dos clases de migración: migración internacional, es decir, migración externa, y la migración interna. Hablemos primero de la migración internacional. Esta migración se llama así porque los movimientos de población se generan de un país a otro. Eso implica que las personas crucen la frontera de otro país. Las causas pueden ser diversas: guerras, conflictos políticos o civiles, violencia, catástrofes naturales, malas condiciones de vida en el país de origen y mejores en el de destino, en fin. A lo largo de la historia ha habido muchísimos casos de migración internacional o migración externa. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el continente americano en general recibió millones de ciudadanos de países europeos que buscaban nuevas oportunidades lejos de la guerra, aumentando la población de esos países americanos receptores. Otro caso, la guerra civil de Siria, donde millones de civiles huyen debido a la violencia desde el año 2011. Se estima que la cifra de refugiados sirios llega a los 5 millones de personas. También se han presentado migraciones externas a raíz de las continuas guerras que ha sufrido Afganistán desde 1978 por persecuciones tanto políticas como religiosas. La mayoría de los refugiados afganos se encuentran en Irán y Pakistán, que son los países que los han venido acogiendo. Un caso muy actual es el de Ucrania, que después de ser declarada la invasión de Rusia, se estima que más de 6 millones de ucranianos han huido de su país hacia Polonia, Alemania, Turquía, España y hacia la misma Rusia, como principales países receptores que reciben a los migrantes. Ahora, sin ir más lejos, nosotros aquí estamos viviendo también el fenómeno de migración de ciudadanos de Venezuela. Ellos vienen emigrando masivamente a otros países, especialmente de América del Sur, como el nuestro, buscando mejores condiciones de vida y trabajo para sus familias. En el último informe de Migración Colombia, que es de julio de este año, se reportaron 2,5 millones de migrantes venezolanos, de los cuales el 96%, de acuerdo a este informe, ya han regularizado su situación en nuestro país. Estados Unidos es el país que ocupa el primer lugar en el mundo. Ellos tienen el corredor de migración más importante del mundo, que es el corredor México-Estados Unidos, con más de 50 millones de migrantes contabilizados hasta ahora. En cuanto a la migración interna, esta difiere debido a que se da dentro de las fronteras de un mismo país.
Los migrantes provienen entonces desde las zonas rurales hacia los centros urbanos o de una ciudad a otra del mismo país por causas económicas, buscando mejores oportunidades laborales o educativas, o por asuntos familiares médicos o acompañamiento, o por desplazamientos causados por el fenómeno de la violencia, inseguridad en el lugar donde viven, en fin, pueden ser múltiples las motivaciones. En nuestro país, la ciudad que ha recibido históricamente más migrantes internos es Bogotá. Según las estimaciones del DANE, entre 1985 y 2015, cerca de 900.000 personas llegaron a Bogotá procedentes de otras regiones del país. En resumen, entonces, ambos casos, migración interna y externa, tienen implicaciones no solo para las personas y familias por los cambios de vida que eso significa y las consecuencias derivadas de estos cambios, sino para las comunidades, tanto de origen como de destino, porque tiene efectos relacionados directamente con el crecimiento demográfico, es decir, están contribuyendo en menor o mayor escala al fenómeno de la superpoblación. Bueno, pero si tenemos todos estos problemas ya, y tenemos un tema de superpoblación, si tenemos un tema concreto sobre las migraciones, si tenemos el tema que hemos tratado sobre tasas de mortalidad y esperanza de vida, ¿cuáles son las consecuencias de que haya una superpoblación en el mundo? Las consecuencias de la sobrepoblación son muchas y alcanzan las 3 dimensiones de la sostenibilidad. Es decir, que hay consecuencias económicas, sociales y ambientales. Hablemos primero de algunas consecuencias desde el punto de vista económico y social. En los países, ciudades o zonas donde la tendencia es el aumento de población de manera descontrolada, un primer impacto económico y social muy fuerte es el desempleo, porque hay una alta oferta de trabajadores para una demanda limitada de puestos de trabajo. Es decir, que las posibilidades de encontrar trabajo o empleo se van a reducir sustancialmente. Al no haber empleo, las personas se ven más limitadas y esto provoca disminución del nivel de vida, lo cual puede desencadenar en aumento de la delincuencia, inseguridad, criminalidad en las calles. Además, se va a presentar mayor consumo de energía, mayor consumo de agua potable, mayor generación de residuos sólidos y líquidos contaminantes que van a afectar todos los ecosistemas locales. También hay otra consecuencia de gran impacto que es la urbanización excesiva, desordenada y el desarrollo de nuevos asentamientos. Esto conduce al cambio de uso de suelos, porque donde antes había una zona verde, un parque o un bosque, hoy es un barrio o un asentamiento, muchas veces construidos y ubicados en predios públicos o privados sin contar con la aprobación del dueño o propietario y sin ningún tipo de legalidad ni planificación urbanística. Ahora, desde el punto de vista ambiental, la sobrepoblación contribuye a la degradación o daño del medio ambiente y al agotamiento de los recursos naturales. Cuando hablamos de recursos naturales nos referimos al agua, aire, madera, suelos, animales, vegetación. Recordemos que cada año el déficit de recursos naturales aumenta porque los recursos naturales son limitados y nosotros como humanidad no. Como decíamos en una respuesta anterior, somos cada día más y el planeta no puede regenerar los recursos naturales al mismo ritmo que los estamos consumiendo. A mí me gustaría preguntarles, después de oír todo lo que nos acaban de comentar, si hay forma de detener la sobrepoblación. ¿Es eso posible? ¿La humanidad está en capacidad de generar una acción que pueda detener la sobrepoblación? Que si podemos controlar la sobrepoblación, la respuesta es tenemos que ser capaces de controlar la sobrepoblación. Esta especie humana que ha sido capaz de logros impensados como conquistar la luna, tener en el espacio ya escenarios donde viven los humanos en naves que flotan entre el universo, una especie humana que ha sido capaz ya de generar inteligencia artificial, de tener robots, de haber logrado en medicina tantos avances como generar además el crecimiento de la expectativa de vida de los mismos humanos. Esa especie que es capaz además de controlar a las demás especies, como lo hacemos hoy con los seres vivos que comparten con nosotros el planeta Tierra, pues debe tener la capacidad de controlar su propia sobrepoblación. De lo contrario,
el mismo medio ambiente, el mismo medio en el que nosotros nos movilizamos, como pasa también con las demás especies de seres vivos, nos va a matar. Nos va a matar de la forma en que corresponda, en que lo vaya a hacer en su momento. Así pasa con todas las especies cuando se superan en número, el medio ambiente las mata. En este caso acabamos de pasar una pequeña muestra de lo que le puede suceder a la humanidad si no es capaz de controlar su sobrepoblación. Acabamos de vivir una experiencia única en muchísimos años con un virus como el COVID-19 que fue capaz de paralizar completamente el planeta y decirnos, ojo, que el medio ambiente está por encima de ustedes y si no controlan su sobrepoblación, pues el medio ambiente nos va a matar. Sí, la respuesta es sí, tenemos que ser capaces de controlar la sobrepoblación. Bueno, debemos empezar a creer que sí es posible. Y esta es una tarea que como humanidad nos corresponde. Estamos obligados a hacerlo porque lo necesitamos y porque somos los causantes de este problema. Pero no hay una fórmula mágica. Para esto son necesarias acciones concretas en el mundo. De hecho, la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales afirman que aún es posible controlar el crecimiento de la población y revertir la situación actual siempre y cuando exista un gran compromiso y responsabilidad por parte de todos, gobiernos, organizaciones, instituciones educativas, empresas y cada uno de nosotros comprometidos. Y se proponen acciones que aparentemente pudiéramos pensar que son temas aislados, que no tienen conexión entre sí, pero en realidad son fundamentales. Por ejemplo, se propone como una acción para detener la sobrepoblación que haya acceso universal a una educación de calidad. ¿Por qué? Bueno, porque cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, tienen mayor información, están mejor preparadas para enfrentar su futuro y para tomar decisiones. Y aquí debemos recordar un hecho histórico interesante, y es que hasta hace muy pocos años, tal vez 50 o 60 años, mientras los hombres ya accedían en gran porcentaje a la educación media y a la educación superior, iban a la universidad, la educación de las mujeres no era prioridad. Bastaba con aprender lo básico. ¿Qué es lo básico? Leer, escribir, sumar, restar. La educación de la mujer estaba orientada a ser buena ama de casa, a cocinar bien, a aprender modistería, a aprender sobre bordados, ser buena mamá, cuidar muy bien de sus hijos, ser buena esposa. Básicamente eso. Por eso hoy es que se promueve tanto el acceso a la educación de las niñas y de las mujeres, porque la educación contribuye totalmente a su empoderamiento. ¿Qué implica esto? Implica que puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida, familiar, social, profesional, política, en igualdad de oportunidades y de condiciones. Está demostrado que las niñas que permanecen en la escuela y terminan sus estudios disminuyen las posibilidades de embarazo y de tener hijos a una edad temprana. Y existen sobre este tema muchísimos estudios. Hay uno que se realizó creo que en el año 2017 en África, precisamente sobre la necesidad de regular la población mediante la educación, con especial énfasis en la mujer. Y los resultados arrojados son sorprendentes. De acuerdo a este estudio, las mujeres que no van al colegio, es decir, cero escolaridad, tienen en promedio entre 5 a 7 hijos. Las mujeres que logran la primaria pueden llegar a tener en promedio 4 hijos. Las mujeres que llegan a la secundaria, 3 hijos, mientras que las mujeres que van a la universidad, máximo 2 hijos. Entonces, como conclusión, regular la población mediante la educación, especialmente de las mujeres, es una prioridad que debería ponerse en el centro de todas las decisiones. Ahora, también se han presentado propuestas muy agresivas, si se quiere, para el control de población, como es la más famosa tal vez en el mundo, que es la política del hijo único en China. Esta fue una medida radical de control de natalidad en donde tener hijos pasó a ser un tema de Estado. Oyendo la última parte de la respuesta que nos acaba de dar Luz Estela, me gustaría preguntarle si nos puede ampliar un poco más sobre este tema, esa política del hijo único en China, porque parece ser un tema muy interesante. Bien, la política del hijo único ha sido una política muy polémica que fue implementada en China desde 1979,
cuando su población ya llegaba a los 900 millones de habitantes, por encima de cualquier otro país. El propósito de la política fue establecer un control de la natalidad muy radical para reducir la población de China, poniéndole freno a todos los nacimientos. Solo se permitía un solo hijo por pareja. ¿Cómo se desarrollaba en la práctica la política? Bueno, pues el gobierno ofrecía beneficios, incentivos financieros, mejores servicios médicos, pediátricos, los mejores empleos, más tiempo de vacaciones a las parejas, a las personas que cumplieran con la política. Por otra parte, establecía multas, pérdida de empleo, sanciones, medidas coercitivas muy fuertes para las personas o parejas que violaran las reglas de la política. Se calcula que esta política del hijo único evitó unos 400 millones de nacimientos desde que comenzó en 1979. Así todo, la política fue muy controvertida desde el principio porque se argumentaba, y todavía se argumenta, que es una total violación de los derechos humanos y reproductivos. Con el paso de los años resulta que la política hizo de China un país envejecido. El problema es que el envejecimiento hace que cada vez haya menos gente en edad de trabajar. ¿Y qué pasa con esto? Pues que se perjudica la economía del país directamente. Entonces, los expertos empezaron a advertir al gobierno la necesidad de revertir la política. En el año 2015, 36 años después de haber iniciado con esta política, se derogó la medida y se permitió que los habitantes de China pudieran tener hasta 2 hijos, buscando ahora aumentar las tasas de natalidad. Sin embargo, cuando se publicaron los datos del último censo que se realizó en el año 2020, estas cifras mostraron que a pesar de que la población creció, las tasas de natalidad siguen cayendo. Además, el censo mostró también que los adultos y las personas mayores son la gran mayoría en China, casi el 60%, mientras que los niños de 0 a 14 años solo son el 17% de la población. Con estos resultados, el gobierno cambia nuevamente la política y permite que las parejas chinas puedan tener 3 hijos a partir del 2021, del año pasado. Entonces, además el gobierno, debido a estos resultados, también está estudiando la posibilidad de entregar incentivos financieros a las parejas que tengan un segundo y un tercer hijo. Mire cómo cambian las cosas. Ahora les van a pagar a las parejas para que tengan hijos, los van a premiar. Bueno, para cerrar este tema de la superpoblación, los invito a ver el siguiente video del periodista Enric Botella. Él hace parte del equipo de la BBC Mundo y con este video vamos a poder reflexionar un poco más sobre esta medida del hijo único. Muchísimas gracias. En 2020 China registró el número más bajo de nacimientos de los últimos 60 años. Nacieron 12 millones de bebés según el censo, y esa cifra, que puede parecer muy alta, en China es la más baja desde la década de los 60 del siglo pasado. Así que las autoridades anunciaron esta semana un giro importante en su política de natalidad. A partir de ahora las parejas podrán tener hasta 3 hijos si así lo desean. Pero ¿por qué el gobierno chino regula cuántos hijos pueden tener sus ciudadanos? ¿Y qué busca con el cambio más reciente? De eso hablamos en este video. A finales de los años 70, a medida que la población de China se acercaba a los 1.000 millones de personas, el gobierno empezó a preocuparse por el impacto que ese crecimiento demográfico tendría sobre sus ambiciosos planes de crecimiento económico. Así, en el año 1979, China introdujo una controvertida política de natalidad para desacelerar el crecimiento de su población y le prohibió a las familias tener más de un hijo. Las familias que violaron esa regla enfrentaron consecuencias como multas o la pérdida de empleo y a veces incluso abortos y esterilizaciones forzadas. Pero además la combinación de la política del hijo único con una cultura que históricamente favorece a los varones hizo que muchísimas niñas fueran abandonadas o dejadas en orfanatos y que hubiera abortos selectivos e incluso infanticidios. Con el tiempo esto generó un desequilibrio de género en el país. El año pasado había casi 35 millones más de hombres que de mujeres. Con esta medida las autoridades buscaban reducir la velocidad del crecimiento demográfico y lo lograron, tanto que desde hace unos años se encuentran con el problema opuesto, el rápido envejecimiento de la población, con todos los desafíos sociales y económicos que esto plantea para el futuro. Se estima que para 2050 más de un cuarto de la población china tendrá más de 65 años y su tasa de fertilidad se encuentra entre las más bajas del mundo, por debajo de la media de 2,1 necesaria para el reemplazo generacional.
Las cifras del censo de 2020, publicadas recientemente, confirman una tendencia que ya se venía observando desde hace años. De hecho, en 2016 el gobierno chino anunció el abandono de la política del hijo único y permitió que las parejas pudieran tener 2 hijos, si así lo querían. El problema es que ese cambio radical de política no tuvo el efecto que las autoridades buscaban. Aunque los nacimientos sí aumentaron en los 2 primeros años después de la reforma, el crecimiento no se mantuvo después. Y por eso ahora el presidente Xi Jinping anunció aún más flexibilidad. Las familias podrán tener hasta 3 hijos. El anuncio ha generado polémica. Muchos cuestionan quiénes en China buscarán tener 3 hijos, viendo que la reforma reciente que permitió tener 2 no tuvo el impacto deseado. Y otros se preguntan por qué limitarlo solo a 3. Por otra parte, organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de China, como Amnistía Internacional, consideran que la medida, al igual que la política del hijo único, es una violación de los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía, que debería poder elegir cuántos hijos quiere tener. ¿Y qué reacciones ha tenido en China? El corresponsal de la BBC en el país, Stephen McDonnell, entrevistó a muchas parejas jóvenes sobre este tema y dice que es difícil encontrar estos días a quienes quieran formar familias más grandes. Según McDonnell, varias generaciones de chinos han vivido sin hermanos y están acostumbrados a tener familias pequeñas. Además, el aumento de la riqueza en el país hizo que muchas familias no necesiten tener más hijos para apoyar a la economía familiar. Y por otro lado, muchos jóvenes profesionales dicen que prefieren darle más ventajas a un solo hijo que distribuir sus ingresos entre varios. Y a esto hay que añadir 2 factores más. Uno, el desequilibrio de género que mencionábamos antes, que plantea problemas en el llamado mercado matrimonial, sobre todo para los hombres con menos recursos socioeconómicos, que encuentran más dificultades para casarse y tener hijos. Y el otro factor es el cambio de actitud en las zonas urbanas. Si bien en las zonas rurales persiste la tradición y el deseo de tener familias numerosas, no ocurre lo mismo en las grandes ciudades. Según un especialista que habló con la BBC, allí la noción del éxito ha cambiado. Ya no se define por casarse y tener hijos, sino por el crecimiento personal. Eso incluye a muchas mujeres en ciudades como Pekín y Shanghái, que ante la falta de ayudas y la discriminación laboral retrasan o evitan el embarazo para poder avanzar en sus carreras profesionales. Entonces, ¿qué impacto podrá tener la nueva reforma del gobierno? Más allá de un pequeño efecto positivo inmediato, como ocurrió en 2016, varios expertos expresaron dudas sobre el impacto que la reforma por sí sola pueda tener a largo plazo. Algunos señalan que el problema de fondo es que el coste de la vida es demasiado alto y que para que haya un efecto a largo plazo harían falta otros cambios que apoyen la vida familiar, como ayudas para los gastos de las guarderías, la educación o la vivienda. Por otro lado, muchos esperan que en un futuro cercano el gobierno chino termine levantando por completo las restricciones a la natalidad, aunque eso pueda generar disparidades entre la población de las ciudades y de las zonas rurales. Lo que deja claro el censo de 2020 es que si bien la población en general creció, el ritmo del aumento fue el más lento en décadas, y a las autoridades chinas les preocupa que el país pueda tener que enfrentar una disminución de la población antes de lo esperado. Una estructura de edad invertida con más personas mayores que jóvenes haría disminuir la mano de obra y rompería el equilibrio entre contribuyentes y pensionistas. Y eso podría ralentizar la economía del gigante asiático e indirectamente afectar también a la del resto del mundo. Bueno, creo que este primer tema de superpoblación nos ha dejado reflexiones importantes, nos ha dejado cuestionamientos claves. A mí me gustaría aportar desde mi visión como profesional de la música, como director de una fundación que se desarrolla siempre frente a la dificultad y crea oportunidades, que no nos vayamos convencidos de que este es un tema de otras personas. Los seres humanos hemos creado este problema, este gran problema lo hemos creado los seres humanos. Y así como tuvimos el potencial para crear ese problema, tenemos el potencial para resolverlo. Me parece que es la primera y la más importante visión que debemos tener para abordar este asunto desde ya. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar a esta solución, así como cada uno de nosotros ha aportado algo al conflicto. No nos desanimemos y sigamos avanzando en este tremendo tarea o responsabilidad de conocer una situación y de cómo debemos nosotros abordarla para tener y garantizar un mejor futuro para todos nosotros y para las generaciones que vienen, por supuesto. Esas generaciones que vienen, me gustaría hablarles ahora para cerrar. Hay unos niños del barrio Nelson Mandela que tienen el colectivo Canta. Ese colectivo Canta lo dirigen 2 maestros maravillosos, amigos que yo amo, quiero muchísimo, Héctor Iriarte y Sandra Salas. Ellos han puesto
no solo un granito de arena, sino toda su vida, su esfuerzo, todo su corazón, todo su tiempo, sin patrocinios de ninguna clase, han hecho algo maravilloso en ese barrio y han incluido también, a partir de nuestras comunicaciones y de nuestra visión ambiental con la fundación, han empezado a entender que todos estos niños necesitan y son transmisores de nuevos temas de confianza ambiental que estamos trabajando. La canción que vamos a escuchar se llama Verde. En las voces de los niños nos permite soñar y nos produce creer en un país más lindo, en un planeta más adecuado para todos. Esta canción pertenece a una serie original de música que sacó un grupo en Bucaramanga que se llama La Mochila, al cual yo respeto enormemente y que le aplaudo porque la generosidad de esa composición nos ha permitido a nosotros compartir nuestra visión ambiental a través de nuestros grupos musicales durante mucho tiempo, y ahora lo vamos a ver con el colectivo Canta del barrio Nelson Mandela. Los dejo con esta hermosa canción y con esta hermosa interpretación que hicieron los niños en el centro de convenciones.